Helen Morris siempre se ha enorgullecido de su capacidad de observación. 20 años de trabajo como psicoterapeuta le habían enseñado a fijarse en los más pequeños detalles del comportamiento de las personas. En esta fresca mañana de septiembre, llegó a su despacho, como de costumbre, 1 hora antes que su primer paciente. Le gustaba empezar el día en silencio, disfrutando del aroma del té verde y revisando sus notas. El despacho, decorado en tranquilos tonos beige, estaba lleno de luz tenue. Su taza de porcelana favorita estaba sobre el enorme escritorio de madera heredado de su padre. Junto a ella estaba la ficha de una nueva paciente, Lori Baker, de 32 años. En la columna Motivo del tratamiento se leía: ansiedad, problemas de pareja. A las 9 en punto sonó el timbre. Una joven esbelta se plantó ante la puerta. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante moño, y su traje de negocios resaltaba su impecable figura. «Buenos días, ¿es usted el Dr. Morris?», me preguntó, extendiendo la mano para saludarme. «Sí, soy yo. Usted debe de ser Lori. Pase, por favor». Helen observó el andar seguro de la visitante, su manicura impecable y sus joyas caras. En su muñeca brillaba un reloj exquisito, como el que había visto recientemente en el escaparate de una joyería. «Ponte cómoda», le dijo Helen, señalando una silla tapizada junto a la ventana. Lori se sentó en el sillón con elegancia y colocó a su lado el bolso de diseño. Había una elegancia natural en sus movimientos. «Sabe, llevo mucho tiempo dudando si acudir a un terapeuta», comenzó, ajustándose nerviosamente la pulsera. «Pero últimamente las cosas se han complicado demasiado. Dime, ¿qué te ha traído hasta mí?» Lori respiró hondo. «Estoy en una situación difícil. Estoy enamorada de alguien con quien no puedo ser sincera». Helen asintió, animándola a continuar. «¿Qué es exactamente lo que te molesta de esta relación? Verás, no es solo una aventura. Nos queremos de verdad. Pero hay circunstancias». Lori hizo una pausa, buscando las palabras. «Él no puede estar conmigo en este momento. Tiene un compromiso familiar». «¿Quieres decir que está casado?», aclaró Helen con suavidad. Lori asintió lentamente. «Sí, pero su matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. Dice que ya no hay sentimientos entre ellos, que viven juntos solo por costumbre». «¿Cuánto tiempo ha durado su relación?». «Casi 1 año». Lori sonrió ligeramente al recordar. «Nos conocimos en un acto benéfico. Él no es como los demás. Es inteligente, atento, tiene éxito en sus negocios. ¿Os veis a menudo?». «Siempre que hay ocasión. Suele estar relacionado con su horario de trabajo, suele hacer viajes de negocios. A veces vamos a restaurantes, pero la mayoría de las veces nos vemos en mi apartamento». Helen tomó notas, escuchando atentamente cada palabra. «¿Qué es lo que te produce ansiedad en esta relación?». «La incertidumbre». Lori juntó las manos. «Él promete que las cosas cambiarán pronto. Dice que no puede separarse ahora por un periodo importante en su negocio. Lo entiendo, pero a veces siento que estoy desperdiciando mis mejores años esperando. ¿Has hablado de un plazo concreto con él? Él dice que después de la finalización de un acuerdo importante, todo se resolverá. Pero un trato lleva a otro». Lori sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos. «Ya sabes, lo peor es tener que mentir todo el tiempo. Inventarme historias sobre dónde estaba, a quién conocía. Mis amigos ya han empezado a sospechar que algo va mal». Helen observó atentamente a la paciente. Con los años, había aprendido a reconocer los más mínimos signos de falta de sinceridad, pero Lori parecía ser sincera con sus sentimientos. ¿Qué siente cuando piensa en su mujer? Lori se estremeció. «Intento no pensar en ella. Apenas la menciona. Solo dice que llevan mucho tiempo separados, que ella está completamente inmersa en su trabajo y no le presta atención. ¿Cómo ves tu futuro? Quiero una familia, hijos. Una vida normal sin necesidad de esconderme». La voz de Lori temblaba. «Él dice que también quiere eso. Pero, ¿lo conseguiré alguna vez?». Helen miró su reloj. «Por desgracia, se nos acaba el tiempo. ¿Te gustaría continuar la semana que viene?». «Sí, por supuesto». Lori se levantó, alisándose la falda. «Gracias. Es la primera vez en mucho tiempo que puedo hablar de esto abiertamente. ¿Qué día te viene bien? El martes a la misma hora estaría bien.
Genial, entonces nos vemos el próximo martes. Cuando la puerta se cerró tras Lori, Helen permaneció inmóvil durante largo rato, mirando por la ventana. Algo en la historia de la paciente era vagamente inquietante. Tal vez fuera su intuición profesional. Con los años había aprendido a confiar en su instinto. Sacó su cuaderno y empezó a releer sus notas. Un empresario de éxito, frecuentes viajes de negocios, un negocio importante. Por alguna razón, estos detalles le resultaban desagradablemente familiares. Helen sacudió la cabeza, apartando los pensamientos inoportunos. No era el momento de especular. Tenía un largo día por delante con pacientes que atender. Pero de camino a casa aquella tarde, volvió a pensar en la historia de Lori. Algo le decía que aquello no era más que el principio de una historia muy difícil. Helen abrió lentamente la puerta de su casa. El reloj marcaba las 8:30 de la tarde. Normalmente, a esa hora ya estaba preparando la cena. Pero hoy era diferente. Pasó una hora más en su estudio, releyendo sus notas de la primera sesión de Lori. «Cariño, estoy en casa», llegó la voz de su marido desde el salón. «Hola», contestó ella, intentando sonar lo más normal posible. Bonnie salió a su encuentro con una copa de vino en la mano. «He pedido la cena en tu restaurante italiano favorito. Sé que estás cansada después de un largo día con los pacientes». Helen asintió mecánicamente. 20 años de matrimonio le habían enseñado a apreciar esos momentos. Pero hoy algo iba mal. La historia de Lori estaba en su mente. «Pareces tensa», dijo Bonnie, mirándola a la cara. «Sí, un nuevo paciente». Helen tropezó. Una situación difícil. «Sabes que no puedes hablar de los detalles», le recordó con suavidad. La cena siguió como de costumbre. Bonnie habló de trabajo, de nuevos contratos, de planes para el mes siguiente. Helen escuchaba, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Más tarde, tumbada en la cama, Helen no pudo dormir durante mucho tiempo. En sus 20 años de práctica, había aprendido a no trasladar las historias de sus pacientes a su propia vida. Esa era la regla principal, mantener una distancia profesional. Pero hoy algo cambió. El martes siguiente, Lori llegó puntual. Esta vez llevaba un elegante vestido burdeos. «¿Qué tal la semana?», le preguntó Helen mientras se acomodaban en sus sillas. «Nos vimos 3 veces», respondió Lori, una sonrisa iluminando su rostro. «Me llevó a ver una casa de campo. Dice que quiere comprar una para nosotros. Cuéntame más sobre vuestros encuentros. Sabes, es tan atento. Siempre se fija en los detalles más pequeños. La última vez me trajo perfume de París, exactamente lo que yo quería. Ni siquiera recuerdo habérselo dicho. ¿Y su mujer? ¿Nunca te sientes culpable hacia ella?» Lori suspiró. «Al principio sí, pero él dice que ella ni siquiera se fija en él. Está completamente absorta en su trabajo. Han vivido como vecinos durante mucho tiempo». Helen sintió que algo se tensaba en su interior. ¿Cuántas mujeres, tan absortas en su trabajo, ni siquiera saben que sus maridos las engañan? «La semana pasada cenamos en un restaurante nuevo», continuó Lori, «y él pidió ostras y champán. Dijo que quería celebrar el éxito de un trato. ¿Hablaron de planes concretos para el futuro? Promete que, una vez terminado el proyecto actual, todo cambiará. Dice que es cuestión de unos meses». Después de la sesión, Helen permaneció sentada largo rato, mirando por la ventana. La ética profesional la obligaba a permanecer objetiva, pero las palabras de Lori tocaban algo profundamente personal. ¿Cuántas esposas viven en una feliz ignorancia, confiando en que sus maridos lleven una doble vida? Cuando Helen volvió a casa aquella tarde, encontró a Bonnie trabajando en su portátil. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó, sin levantar la vista de la pantalla. «Bien», respondió ella, observando su reacción. «¿Trabajando mucho?». «Sí, estoy preparando unos documentos importantes». Helen se acercó a la ventana. Empezaba a llover y las gotas golpeaban el cristal formando extraños dibujos. «Bonnie», dijo de repente, «¿podemos irnos este fin de semana?». «Como solíamos». Él levantó la vista del portátil. «Cariño, sabes que es un momento difícil. ¿Quizá el mes que viene?». Aquella noche, Helen permaneció despierta durante mucho tiempo. Pensó en todas las mujeres que habían acudido a ella en los últimos 20 años. ¿Cuántas de ellas le habían contado historias similares?
Historias sobre hombres que de repente estaban demasiado ocupados, sobre reuniones de negocios y proyectos importantes. Fuera de la ventana seguía lloviendo. Helen recordaba las historias de Lori, analizando cada detalle con ojo profesional, pero, por primera vez en su carrera, no podía quedarse de espectadora. Recordó las palabras de su supervisor universitario. Lo más difícil para un psicoterapeuta es permanecer objetivo cuando la situación de un paciente toca cuerdas personales. En aquel momento, estas palabras parecían obvias, pero ahora, a la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, Helen permaneció delante del espejo más tiempo del habitual. Intentó verse a sí misma con los ojos de un extraño. ¿Podía ver los signos del engaño en su propia casa? ¿Se había convertido en una de esas esposas completamente inmersas en el trabajo? Su profesión le había enseñado a fijarse en los más pequeños detalles del comportamiento de las personas, a leer entre líneas, a ver motivos ocultos. Pero, ¿podría aplicar esas habilidades a su propia vida? Y lo más importante, ¿quería saber la verdad? Y lo peor era que no podía contárselo a nadie. No podía violar su ética profesional. No podía pedir ayuda a sus colegas. Estaba sola con sus pensamientos, cada día más inquietantes. La llamada se produjo exactamente a las 8 de la mañana. Helen se preparaba una taza de café para empezar el día. ¿Dr. Morris? Llegó la voz familiar de Lori. Siento molestarla tan temprano. No es nada, respondió Helen, sosteniendo el teléfono con el hombro mientras se servía el café. Solo quería decirte que no podré asistir a la sesión de hoy. Ha habido una emergencia. Había algo en la voz de Lori, una nota de alegre excitación que trató de ocultar. Por supuesto, lo comprendo. Podemos cambiar la cita. Verás, me voy a Chicago unos días. Helen se quedó helada y sintió que el café caliente se le derramaba por el borde de la taza. ¿A Chicago? Volvió a preguntar, intentando mantener la calma. Sí, es un viaje espontáneo. Chicago. Se suponía que Bonnie tenía que volar allí esta mañana en un viaje de negocios. ¿Cuándo vuelves?, preguntó Helen, limpiando el café derramado con sus manos temblorosas. El viernes. ¿Podemos programar una sesión para la semana que viene? Sí, claro. Después de colgar el teléfono, Helen se hundió pesadamente en una silla. No podía ser una coincidencia. Tampoco podía ser verdad. Se había sumergido demasiado en la historia del paciente. Había empezado a ver cosas que no existían. «Cariño, me voy». Llegó la voz de Bonnie desde el pasillo. «El taxi está esperando». Helen fue a despedirse. Su marido estaba en la puerta con su bolsa de viaje, tan familiar, y sin embargo, de repente tan extraño. «Buen viaje», le dijo, dándole un beso en la mejilla. «Gracias, mi amor. No estés triste, solo son 3 días». La puerta se cerró. Helen se acercó a la ventana y vio alejarse el taxi. 20 años. ¿Había sido todo una mentira? No, se dijo. Te estás volviendo loca. Se trata de una deformación profesional. Millones de personas viven en Chicago. Miles de hombres de negocios vuelan allí cada día. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez. Helen recordaba todos los pequeños detalles que antes le habían parecido insignificantes. Regresos tardíos del trabajo, cenas de negocios, viajes de negocios inesperados. Sacó su diario y empezó a pasar las páginas. Aquí estaban las notas de las sesiones de Lori, sus historias sobre un amante que no puede dejar a su mujer por un periodo importante en los negocios, sobre regalos, sobre viajar juntos. Basta, se dijo Helen, eres una profesional, no puedes dejar que tus miedos personales afecten a tu trabajo. Pero su voz interior seguía susurrando. ¿Y si...? El día se alargaba interminablemente. Helen veía pacientes, asentía, tomaba notas, daba consejos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la llamada de la mañana. Por la tarde, se sentó en su despacho durante largo rato, releyendo los registros de todas las sesiones con Lori. Buscaba coincidencias, analizaba las fechas. Ya sabes cómo funciona el cerebro de los terapeutas. Tendemos a buscar conexiones donde no las hay. El teléfono vibró. Un mensaje de Bonnie. El vuelo ha ido bien. Voy de camino a la primera reunión. Besos. Helen miró la pantalla largo rato. En el pasado, un mensaje así la habría calentado.
Su marido siempre había estado atento, siempre informado de sus movimientos. Pero ahora, recordó lo que Lori había dicho durante su última sesión. Siempre me escribe cuando llega. Se ha convertido en nuestro pequeño ritual. Ya basta. Helen se levantó bruscamente y empezó a hacer las maletas. No iba a permitir que la paranoia destruyera su matrimonio y su reputación profesional. Cuando volvió a casa, trató de mantenerse ocupada con el trabajo. Revisaba documentos, redactaba informes y respondía a los correos electrónicos del trabajo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Chicago. Antes de irse a la cama, Helen se quedó un buen rato frente al espejo del baño. Miró su reflejo e intentó comprender cuándo había cambiado todo. ¿Cuándo dejó de confiar en su marido? ¿Cuándo empezó a sonarle demasiado familiar la historia del paciente? El dormitorio estaba inusualmente silencioso, sin la respiración habitual de Bonnie a su lado. Helen sacó su portátil y abrió la página web del hotel donde se alojaba su marido. Su dedo se posó sobre el teclado. Una pregunta a la recepcionista y sabría si realmente estaba allí. No, se dijo. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Al día siguiente, vino a verla una nueva paciente, una mujer de mediana edad que sospechaba que su marido le había sido infiel. Helen escuchó su historia y sintió que se le encogían las entrañas. ¿Cuántas historias como esta había oído a lo largo de su carrera? ¿Y cuántas veces las sospechas habían resultado ser ciertas? «Sabe, doctor Morris», dijo la mujer, «a veces creo que me estoy volviendo loca. Busco pruebas donde no las hay, pero mi intuición nunca me ha fallado». Helen asintió, tomando notas. Intuición. Esa palabra llevaba días rondándole la cabeza. Por la tarde, volvió a sentarse frente al portátil. La página de la compañía aérea brillaba en la pantalla. Un clic y pudo ver la lista de pasajeros del vuelo a Chicago. «Te estás pasando de la raya», le dijo una voz interior. «No tienes derecho a utilizar la información de los pacientes para fines personales». Pero otra voz, más silenciosa e insistente, susurró. «¿Y si tienes razón? ¿Y si todas estas coincidencias no son casualidades?» El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Bonnie. «Día duro. Voy a salir a cenar con mis compañeros. No esperes mi llamada. Puede que llegue tarde». Helen sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Cuántas veces había oído a Lori hablar de cena con socios? Se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera y las gotas golpeaban el cristal como un metrónomo. Un sonido constante y monótono que normalmente la calmaba. Pero hoy no. «Quizá me esté volviendo loca de verdad», pensó Helen. «Quizás sean gajes del oficio». Pero, ¿y si...? No pudo terminar el pensamiento. No quería terminarla, porque sabía que si sus sospechas se confirmaban, su mundo se vendría abajo. Y lo peor de todo, no podría contárselo a nadie. No podría violar la confidencialidad del paciente, aunque éste resultara ser la amante de su marido. Helen se fue a la cama, pero no pudo dormir. Pensó en todas las veces que había ayudado a otras mujeres a enfrentarse a sus sospechas de infidelidad. Había dado consejos, apoyo y orientación. Pero, ¿qué hacer cuando te encuentras al otro lado de la situación? «Mañana», se dijo a sí misma, «dejaré de pensar en ello. Volveré a trabajar. Seré una profesional». Pero en el fondo, ella sabía que esto era solo el principio, y la verdad que intentaba ignorar acabaría saliendo a la luz. La única pregunta era si estaba preparada para ello. Se suponía que el sábado iba a ser un día libre normal. Helen se levantó temprano, preparó café y se sentó frente al portátil para terminar los informes sobre varios pacientes. Bonnie seguía durmiendo tras regresar tarde de Chicago. Sus ojos se posaron en el portátil que tenía sobre la mesita. Normalmente, Bonnie nunca lo dejaba encendido durante la noche, pero ayer debía de estar demasiado cansado. La pantalla brillaba ligeramente en modo de suspensión. Helen se quedó helada. Su voz interior gritaba que aquello estaba mal, que no tenía derecho, pero su mano ya estaba acercándose al panel táctil. La pantalla cobró vida. Un navegador abierto, varios documentos de trabajo y una ventana de mensajería. Un mensaje de Robert, del trabajo. «¿Podemos vernos esta noche a las 8? En el mismo sitio». Helen sintió que la sangre se le escurría de la cara.
Recordaba cada palabra de las sesiones de Lori. Siempre mantenemos nuestras citas cortas y al grano, sin detalles innecesarios, solo una hora y un lugar. Con dedos temblorosos, recorrió el historial de mensajes. Ayer fue increíble. Estoy deseando que llegue la próxima reunión. Te echo de menos cada minuto. Lori leyó exactamente las mismas frases de su teléfono durante sus sesiones, hablando de la correspondencia con su amante. Su voz sonaba en su cabeza. Siempre escribe muy conciso, pero cada palabra está llena de sentimientos. Helen cerró el portátil y se apartó como si pudiera quemarla. La cabeza le daba vueltas. Todas estas semanas había intentado convencerse de que se estaba volviendo loca, de que había profundizado demasiado en la historia del paciente. Pero ahora... Se oyeron pasos en el dormitorio. Helen apenas tuvo tiempo de girarse hacia su portátil, fingiendo que trabajaba. «Buenos días, cariño». Bonnie le besó la mejilla. «Te has levantado temprano. Quería terminar unos informes», respondió ella, sorprendida de lo suave que sonaba su voz. «Trabajas demasiado». Se sirvió una taza de café. «¿Quieres desayunar en algún lugar de la ciudad?» «¿Para que le mandes un mensaje diciéndole que estás ocupada?», pensó Helen, pero dijo, «Lo siento, tengo que terminar mi trabajo». «Bueno, entonces me reuniré con Robert y discutiremos los resultados del viaje». «¿Con Robert?» Helen sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Por supuesto, querida, lo pasaremos bien». Cuando la puerta se cerró tras Bonnie, Helen corrió al baño, temblando. En el espejo vio una cara pálida con los ojos muy abiertos por el terror. Abrió el grifo y se lavó la cara con agua fría durante largo rato, tratando de ordenar sus pensamientos. Ética profesional. Toda su vida se había construido sobre esta base. La confidencialidad es un principio sagrado de la psicoterapia. Pero, ¿qué ocurre cuando tu paciente resulta ser la amante de tu marido? Helen volvió al salón y se sentó en el sillón. Aún le temblaban las manos, pero su cerebro ya funcionaba con claridad y frialdad, como en las situaciones profesionales difíciles. Opción 1. Confrontación. Podría desenmascararlos a los dos ahora mismo, pero eso significaría el fin de su reputación profesional. Ya nadie le confiaría sus secretos. Opción 2. Detener las sesiones con Lori, transferirla a otro terapeuta. Pero entonces ella perdería la capacidad de saber lo que estaba pasando. Opción 3. Helen fue a su escritorio y sacó su diario. Hojeando las páginas de las sesiones de Lori, vio las cosas desde otra perspectiva. Dice que su mujer está completamente absorta en su trabajo. Nos reunimos siempre que puede escaparse de casa. Promete que todo cambiará pronto. Cada palabra era ahora una prueba. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que por fin había encajado. Helen sacó un cuaderno nuevo y empezó a escribir. Metódicamente, con todo detalle, todas las coincidencias, todas las fechas, todos los lugares. 20 años de trabajo como psicoterapeuta le habían enseñado a analizar la información sin emoción. El teléfono vibró. Un mensaje de Bona. «La reunión se retrasa, llegaré tarde». Helen colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Ya sabía que en unos minutos Lori escribiría en su diario el encuentro espontáneo con su amante. La tarde transcurrió en una extraña calma. Helen preparó la cena, limpió y contestó los correos electrónicos del trabajo, como si nada hubiera cambiado, como si hoy no se hubiera enterado de que había estado asesorando a la amante de su marido durante los últimos meses. Bonnie llegó tarde a casa, oliendo ligeramente a perfume de mujer. En el pasado, lo habría ignorado o habría dado alguna explicación inocente. «¿Qué tal la reunión?», preguntó sin levantar la vista de su libro. «Productiva», respondió él, dirigiéndose a la ducha. «Robert tiene algunas ideas interesantes para un nuevo proyecto». «Robert». Helen apenas pudo contener la risa. «Qué sencillo es todo cuando sabes la verdad». Aquella noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido. Su mente trabajaba clara y fríamente, construyendo un plan de acción. Continuaría sus sesiones con Lori, escucharía atentamente, tomaría notas y le daría consejos profesionales. Pero ahora tendría la ventaja de saber la verdad. Helen pensó en todas las veces que había aconsejado a mujeres cuyos maridos le habían sido infieles.
¿Cuántas veces les había hablado de la importancia de mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por las emociones? Ahora era el momento de aplicarse ese consejo a sí misma. Por la mañana, Helen se levantó con la idea clara de lo que tenía que hacer. Sería la mejor terapeuta para Lori. Escucharía sus confesiones sobre momentos felices con su amante y le daría consejos sobre relaciones. Y luego usaría cada palabra, cada detalle de esas confesiones, porque ahora tenía acceso a ambos lados de la historia, y sabía que tarde o temprano ese conocimiento se convertiría en su arma. Helen se acercó al espejo y miró su reflejo durante largo rato. Vio a una mujer fuerte, una profesional con 20 años de experiencia, una mujer que sabe controlar sus emociones y alcanzar sus objetivos. El próximo martes se reunirá con Lori con una sonrisa profesional. Escuchará sus historias sobre el próximo encuentro con su amante. Le dará algunos consejos y empezará a tejer su red, porque a veces la mejor venganza es la paciencia, y una psicoterapeuta con 20 años de experiencia tiene más que suficiente. Aquella noche, Helen hojeó su diario de trabajo, leyendo las notas de las últimas sesiones de Lori. Cada palabra cobraba ahora un nuevo significado. Cada detalle se convertía en un arma en sus manos. «Conviértete en su esposa perfecta», susurró su voz interior. Por la mañana, Helen se despertó antes de lo habitual. Cuando Bonnie bajó a la cocina, encontró un desayuno perfecto esperándole, tal y como le gusta. «¿Qué se celebra hoy?», se preguntó, besándole la mejilla. «Solo quería hacerte feliz», sonrió ella. «He estado demasiado ocupada trabajando últimamente». Bonnie se detuvo un momento, y Helen pudo ver una sutil sombra de ansiedad en sus ojos. A las 10 en punto, Lori acudió a su cita. Hoy parecía especialmente contenta. «Tuvimos un fin de semana encantador», comenzó, acomodándose en su silla. «Él fue tan atento, tan gentil». Helen asintió mientras tomaba notas. Su anillo de casada brillaba ligeramente a la luz del sol. «Cuéntame más cosas». «Pasamos todo el sábado juntos». Dijo que su mujer iba a una conferencia, un congreso de psicoterapia en Boston. Anotó Helen en su mente. Efectivamente, había planeado ir allí, pero lo canceló en el último momento. Por primera vez, podríamos tomarnos nuestro tiempo, sin miedo a que nadie nos viera. Lori sonrió soñadoramente. Helen siguió escribiendo, sintiendo cómo la pluma dejaba profundas marcas en el papel. «¿Y cómo te sientes cuando vuelve con su mujer?». Lori suspiró. «Antes era difícil, pero él dice que hace tiempo que se acabó. Ella ni siquiera se da cuenta cuando él llega tarde a casa». Esa noche, Helen quedó con Bonnie para cenar a la luz de las velas. Se puso su vestido favorito, le peinó, incluso se maquilló por primera vez en mucho tiempo. «Estás impresionante esta noche», le dijo, pero había una nota extraña en su voz. «Pensé que deberíamos pasar más tiempo juntos». Rellenó su copa con vino. «No hemos cenado mucho juntos últimamente». Bonnie parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Al día siguiente, en la sesión, Lori estaba ansiosa. Últimamente se comporta de forma extraña. Dice que de repente su mujer ha empezado a prestarle más atención. Helen se permitió una leve sonrisa. «¿Y cómo te sientes tú al respecto?». «No sé». Lori arrugó nerviosamente la servilleta. «Él dice que nada ha cambiado, pero yo noto su tensión». «Claro que puedes», pensó Helen, recordando cómo Bonnie había estado revisando nerviosamente su teléfono toda la noche. Los días se convirtieron en semanas. Helen continuó con su juego, la esposa perfecta en casa, la terapeuta atenta en el trabajo. Cocinaba los platos favoritos de Bonnie, se interesaba por sus asuntos y organizaba veladas románticas. Y luego escuchaba a Lori quejarse de los cambios en el comportamiento de su amante durante las sesiones. «Ha estado escribiendo con menos frecuencia», decía. «Dice que las cosas son difíciles en casa». Helen tomó notas, sintiendo una fría satisfacción crecer en su interior. Su plan estaba funcionando. A veces, por la noche, mientras estaba despierta, pensaba en la ética de sus acciones. ¿No estaba violando todos los códigos profesionales posibles? ¿No estaba utilizando sus conocimientos y habilidades en detrimento de los demás? Pero entonces recordó cómo Lori le había hablado de sus encuentros, de los regalos que les había hecho, de la promesa de un futuro juntos,
y comprendía que algunas situaciones van más allá de la ética profesional. En la consulta, seguía siendo la doctora Morris, tranquila, comprensiva, dispuesta a escuchar y apoyar. Dio a Laura consejos profesionales y la ayudó a comprender sus sentimientos, y documentó cuidadosamente cada palabra, cada confesión. «Sabes», dijo Lori una vez, «a veces pienso que se está alejando, como si algo hubiera cambiado». «¿Qué ha cambiado exactamente?», preguntó Helen con suavidad. «Se ha vuelto un poco culpable, sobre todo cuando habla de su mujer. Antes apenas la mencionaba y ahora…» Helen asintió, tomando otra nota. Por la noche, preparó el postre favorito de Bonnie y se pasó toda la velada preguntándole por su trabajo, sus planes, sus sueños. Él contestaba, pero a menudo su mirada se volvía ausente y un ceño de preocupación aparecía en su frente. Pasaron los días. Helen siguió tejiendo su red, fina, casi invisible, pero fuerte. Podía ver cómo su marido empezaba a quedar atrapado en sus propias mentiras, cómo le atormentaba la conciencia, cómo intentaba ser atento con ella y no herir a Lori al mismo tiempo. Durante las sesiones, ella escuchó el otro lado de la historia. Cómo cancela citas, cómo se vuelve cada vez más distante, cómo sus promesas de un futuro juntos eran cada vez más vagas. «Tal vez haya cambiado de opinión», preguntó Lori con lágrimas en los ojos. «Tal vez haya decidido quedarse con su mujer». «¿Qué te parece?», respondió Helen en tono profesional. En casa, creaba la atmósfera de un matrimonio perfecto. Preparaba los desayunos, se interesaba por sus asuntos, era amable y atenta, y vio cómo esto estaba destruyendo lentamente a Bonnie desde dentro. «Últimamente estás diferente», le dijo una noche. «¿Diferente?», preguntó ella inocentemente. «Me acabo de dar cuenta de que he pasado demasiado tiempo en el trabajo. Siempre has dicho que deberíamos pasar más tiempo juntos». Él la miró largamente, y Helen vio algo parecido al miedo en sus ojos. En la siguiente sesión, Lori estaba especialmente deprimida. Dijo que necesitábamos tomarnos un descanso, que las cosas estaban difíciles en casa, que no podía seguir así. Helen escuchó, sintiendo que la inundaba una fría satisfacción. Su plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Por la noche, se reunió con Bonnie con su cena favorita y una botella de vino caro. «Por nosotros», levantó su copa, «por acercarnos de nuevo». Se estremeció ligeramente, y Helen comprendió que se acercaba el desenlace. Pronto toda esta red de mentiras se tensaría por completo, y ella solo tendría que esperar. Mientras tanto, siguió desempeñando sus papeles de esposa cariñosa y psicoterapeuta profesional, y cada día añadía nuevas notas a su diario, sabiendo que un día se convertirían en pruebas, porque la mejor venganza es la que se sirve fría. Y Helen Morris, con sus 20 años de experiencia con almas humanas, lo sabía mejor que nadie. Me prometió que todo cambiaría después de que se cerrara este trato. Lori sonreía de felicidad mientras se acomodaba en su silla habitual. Dijo que por fin podría solicitar el divorcio. Helen sintió que el lápiz de su mano temblaba ligeramente. Miró a su paciente y la vio radiante de alegría, sin saber que estaba compartiendo sus sueños con una mujer cuya vida estaba a punto de ser destruida. «¿Y cuándo se supone que termine este trato?», preguntó con voz firme. «Dentro de 2 meses. Dice que es el acuerdo más importante de su carrera. Después será económicamente independiente y podrá arreglarlo todo con su mujer». «Independencia financiera», recordó Helen a Bonnie, hablando de algún contrato importante que cambiaría sus vidas. «Incluso hemos mirado una casa», continuó Lori sacando su teléfono. «Y mira qué bonita es». Helen miró la foto mecánicamente. Una gran casa de campo con una valla blanca, como la que ella y Bonnie habían soñado en sus primeros años de matrimonio. «Está en las afueras», dijo Lori entusiasmada. 3 dormitorios, una gran cocina, un jardín. Es el lugar perfecto para una familia. ¿Habéis hablado de tener hijos? Sí. Los ojos de Lori brillaron aún más. Dice que siempre ha querido tener 2. ¿Sabes? Su actual esposa no quería tener hijos. Estaba tan centrada en su carrera. Helen sintió que las náuseas le subían a la garganta. Bonnie y ella nunca habían hablado de tener hijos. Ambas estaban demasiado absortas en su trabajo, pero nunca le había oído decir que fuera un problema. «¿Cómo crees que será el proceso de divorcio?», preguntó,
tratando de mantener una voz profesional. Dice que será civilizado. Su esposa es una mujer inteligente. Comprenderá que su matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. ¿Una mujer inteligente? Helen apenas pudo contener la risa. Incluso me enseñó el anillo. Lori bajó la voz a un susurro. Lo compró por adelantado. Dice que quiere hacerlo todo bien. Primero el divorcio, luego un compromiso formal. Helen recordó cómo había encontrado el historial de Bonnie, buscando joyerías en su navegador la semana pasada. En ese momento, ella pensó que él estaba preparando un regalo para ella por su aniversario de boda. Cuéntenos más sobre sus planes para el futuro. Oh, hemos pensado en todo. Lori sacó un pequeño cuaderno de su bolso. En primer lugar, el divorcio, que durará aproximadamente un mes. Luego se mudará conmigo mientras preparamos una nueva casa. Estamos planeando una boda para primavera, pequeña, solo con nuestros amigos más íntimos. Helen tomó notas, sintiendo como si cada palabra que Lori decía estuviera clavando un clavo en el ataúd de su matrimonio. «Sabes, a veces me despierto por la noche y no puedo creer que esto me esté pasando a mí», continuó Lori. «Él es tan perfecto, atento, amable, comprensivo. Siempre se acuerda de las pequeñas cosas. ¿Qué flores me gustan? ¿Qué vino? ¿Qué música?» «Claro que se acuerda», pensó Helen. 20 años de matrimonio le han enseñado a ser atento. ¿Y su mujer? Lori se sintió triste de repente. A veces me da pena. Él dice que ella ni siquiera notará la diferencia. Llevan tanto tiempo viviendo como extraños. Helen sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. ¿Por qué crees que su matrimonio es tan malo? Me ha contado muchas cosas. Dijo que ella siempre estaba en el trabajo, que durante mucho tiempo no tuvieron nada en común, que ella se ha convertido en un trabajo, trabajo, casa, sin emociones, sin calor. Así que es así, pensó Helen, recordando todas las tardes que se había quedado hasta tarde en el trabajo, todos los fines de semana que había pasado haciendo papeleo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Lori se inclinó más hacia ella. Dice que nunca la quiso de verdad, que su matrimonio fue un error de juventud. Esta vez, el lápiz en la mano de Helen se rompió. Ella tranquilamente cogió uno nuevo. Cuéntenos más sobre el acuerdo tras el cual se supone que todo va a cambiar. Tiene algo que ver con los inversores europeos. No puede dar detalles, pero dice que lo cambiará todo. Por fin podrá darnos la vida con la que soñamos. Helen sabía de este trato. Bonnie llevaba meses hablando de él, el mayor contrato de su carrera. Ella lo apoyó, se alegró de su éxito, y de eso se trataba. ¿No tienes miedo de que algo pueda salir mal?, preguntó con cautela. ¿A qué te refieres? Bueno, los planes no siempre salen como queremos. Lori sacudió la cabeza. Ha pensado en todo. Dice que su mujer ni siquiera podrá reclamar una indemnización seria. Ella se gana bien la vida. Y si lo hace, después de este acuerdo, el dinero no es un problema. Así que, pensó Helen, resulta que ya has planeado nuestro divorcio. ¿Mencionaste niños? Sí. Lori sonrió de nuevo. Dice que siempre ha querido ser padre, que era imposible siquiera hablar de ello con su actual esposa. Ella era todo sobre su carrera, sus pacientes. Helen sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años había pensado que Bonnie y ella tenían la misma visión de la vida, que compartían los mismos valores. «Es todo el tiempo que tenemos», dijo, mirando su reloj. ¿Nos vemos la semana que viene? Por supuesto. Lori se levantó de un salto de la silla. Sabes, estoy tan contenta de poder hablar contigo de todo esto. Lo entiendes tan bien. Cuando la puerta se cerró tras Lori, Helen permaneció sentada durante largo rato. Luego sacó lentamente su diario y empezó a releer las notas de las sesiones anteriores. Su marido no solo la engañaba, sino que estaba planeando una nueva vida. Una vida en la que ella no tenía cabida. Esa noche se acostó junto a Bonnie, escuchando su respiración constante, y pensó en todos los planes que Lori había compartido hoy. La casa, los niños, la boda en primavera. Y durmió plácidamente, sin saber que su mujer lo sabía todo. Absolutamente todo. Helen estaba junto a los fogones preparando la cena cuando oyó abrirse la puerta principal. «Cariño, ya estoy en casa». La voz de Bonnie sonaba cansada. «¿Qué tal la reunión?», preguntó sin volverse. «Oh, lo mismo de siempre.
Montones de papeles, negociaciones interminables. Helen sabía que en realidad no había habido reunión. Lori le habló de su espontánea salida al cine en la sesión. «Pareces cansada», dijo mientras servía la cena. «¿Tal vez un masaje antes de acostarte?» Bonnie se tensó, casi imperceptiblemente, pero su mirada profesional captó el momento. «Gracias, querida, pero prefiero trabajar un poco más. Mañana tengo una presentación importante». Una presentación importante. Helen también lo sabía. Lori había mencionado que mañana planeaban un desayuno romántico. A la mañana siguiente se levantó más temprano de lo habitual y preparó un suntuoso desayuno. «Te has levantado temprano», dijo Bonnie, sorprendida mientras se anudaba la corbata. «Quería desearte buena suerte con tu presentación», sonrió. «¿Quizá podríamos desayunar juntos?» «Lo siento, cariño, no puedo. Tengo que volver a comprobarlo todo antes de la reunión». Helen lo observó beberse el café a toda prisa, consultar el teléfono con nerviosismo y evitar su mirada. 20 años de matrimonio le habían enseñado a leer cada uno de sus gestos. En la sesión, Lori estaba radiante de felicidad. Había organizado una sorpresa tan maravillosa. Pidió el desayuno en la mejor cafetería de la ciudad. ¿Suelen pasar las mañanas juntos? La verdad es que no. Suele tener prisa por llegar al trabajo. Pero hoy era un día especial. Helen asintió, anotando otra mentira en su cuaderno. «Ha estado un poco nervioso. Dice que las cosas están complicadas en casa, que su mujer de repente ha empezado a prestarle más atención». Las palabras de Lori resonaban en la cabeza de Helen mientras preparaba la cena. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. «Cariño, lo siento, pero voy a llegar tarde esta noche». La voz de Bonnie sonaba culpable. «Tengo una reunión importante con unos inversores». «Claro que lo entiendo», contestó ella con calma. Ella sabía que no había reunión. Lori habló de la cena en el nuevo restaurante que había planeado para ellas. Al día siguiente, en la sesión, Lori fue especialmente franca. «Sabes, a veces creo que se siente culpable, especialmente últimamente, cuando habla de su casa, de su esposa. ¿Por qué crees eso? Se ha vuelto un poco confuso. Dice que las cosas son complicadas en casa, que no puede irse sin más. ¿Y cómo te sientes tú al respecto?» «Tengo miedo», admitió Lori. «Tengo miedo de que cambie de opinión. Que todos nuestros planes». «¿Qué planes?» «Bueno, él prometió que después del trato podríamos estar juntos, que se divorciaría de su mujer, nos compraría una casa». Helen tomaba notas mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Podía ver cómo su marido se enredaba poco a poco en sus propias mentiras, cómo intentaba llegar a tiempo a todas partes, lo nervioso que estaba, cómo cometía errores. Por la noche, se reunió con Bonnie con la cena y una botella de su vino favorito. «Hoy llegas pronto», le dijo fingiendo sorpresa. «Sí, se canceló la reunión». Evitó él su mirada. «Qué lástima. Creía que era una reunión importante con inversores». Se estremeció ligeramente. «Sí, pero han surgido circunstancias». Helen lo observó girar nerviosamente su alianza en el dedo, un gesto que había aparecido recientemente. «Sabes», dijo ella sirviendo el vino, «he estado pensando en nosotros, sobre cómo nos hemos distanciado últimamente». Bonnie se quedó helada. «¿Qué quieres decir? Quizá deberíamos pasar más tiempo juntos, como antes». Pudo ver el pánico en sus ojos. No sabía cómo reaccionar ante esta nueva y atenta versión de su mujer. Y ella continuó con su juego. Preparaba el desayuno, se interesaba por sus asuntos, era amable y cariñosa. Y lo vio volverse loco poco a poco, intentando mantener la imagen de marido ideal en casa y amante apasionado para Lori. Durante las sesiones, escuchó la otra cara de la historia, cómo él se distraía cada vez más, cómo olvidaba los detalles de su acuerdo, cómo hacía promesas contradictorias. «Dice que después del acuerdo todo cambiará», dijo Lori, «que por fin podrá ser sincero». «Honesto», pensó Helen, recordando todas las mentiras que había dicho. «Me pregunto si sabe lo que significa esa palabra». Continuó llevando su diario, documentando cada detalle de esta doble vida. Cada mentira, cada excusa, cada contradicción. Y ella esperó, esperando el momento en que toda la estructura empezara a desmoronarse por su propio peso. Paciencia,
Se recordaba a sí misma cada noche cuando Bonnie llegaba a casa con otra historia sobre una reunión importante o un retraso en el trabajo. La mejor venganza se sirve fría. Sabes, he observado un patrón interesante en mi consulta, dijo Helen durante otra sesión, observando la reacción de Lori. Lori se tensó en la silla. ¿Qué quieres decir? Es solo una observación profesional. Si un hombre ha cruzado la línea de la fidelidad una vez, le resulta más fácil hacerlo una y otra vez. Helen sabía lo que hacía. La semana pasada, reservó Wei Shao una mesa en el restaurante donde Bonnie cenaba con Lori y se aseguró de que su marido fuera visto en compañía de una joven colega. Pero él no es así. Lori arrugó nerviosamente la servilleta. Dice que nunca antes había engañado a su mujer, que yo soy especial. Por supuesto. Helen sonrió suavemente. Todos dicen eso. Pudo ver la semilla de la duda brotando en los ojos de Lori. El otro día mencionó que había visto a su amante con una mujer en un café. Dijo que era una compañera del trabajo. Explicó Lori, pero su voz ya era insegura. ¿Sabes a dónde va cuando no está contigo? Preguntó Helen. ¿Qué hace en su tiempo libre? Bueno, trabaja mucho. A menudo hace viajes de negocios. ¿Y estás segura de que todos esos viajes de negocios son reales? Lori se estremeció. Helen sabía que había dado en el clavo. La semana pasada, Bonnie le había hablado de un viaje de negocios a Boston, y Lori estaba segura de que él estaba en Chicago. Verás, continuó Helen en tono profesional, en mi consulta hubo un caso en el que una mujer descubrió accidentalmente que su amante, que supuestamente estaba de viaje de negocios en otra ciudad, en realidad pasaba el tiempo con otra mujer. Vio cómo el rostro de Lori palidecía. Por supuesto, no había habido ningún incidente de ese tipo, pero sí había habido un power cuidadosamente planeado la semana pasada, cuando se suponía que Lori había visto a Bonnie con otra mujer en un restaurante. Pero podría haber sido una coincidencia, dijo Lori vacilante. Una cena de negocios. Claro que pudo serlo, convino Helen, pero, según mi experiencia, esas coincidencias suelen resultar ser parte de un sistema. Sacó su cuaderno. Hablemos de las señales que pueden indicar que un hombre lleva una doble vida. Por ejemplo, cambios repentinos en su agenda, reuniones de trabajo inesperadas, nuevos ASTI en el trabajo. Lori escuchaba cada vez más preocupada. Helen enumeró metódicamente todas las señales que había observado en el comportamiento de Bonnie. Pero lo más importante, subrayó, es cuando las historias empiezan a ser incoherentes. Cuando un día dice que estaba en un sitio y luego resulta que estaba en otro. Lori se enderezó de repente. La semana pasada, dijo que iba a Boston, pero le vi por casualidad en la ciudad, en un restaurante, con una mujer. ¿Y qué dijo? Dijo que sus planes habían cambiado en el último momento, que era una importante cena de negocios. Helen asintió. Se había asegurado personalmente de que su colega estuviera en ese restaurante a esa hora en concreto. ¿Y le creíste? Lori guardó silencio. Helen pudo ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sabes», dijo suavemente, «a veces es bueno limitarse a observar. No sacar conclusiones precipitadas, sino prestar atención a los detalles». Sabía que ahora Lori empezaría a darse cuenta de todas las incoherencias que Helen había ido creando cuidadosamente durante las últimas semanas. El encuentro Bay Trio en el centro comercial, donde Bonnie supuestamente estaba comprando un regalo para su mujer. La aparición oasis de conocidos comunes en el restaurante donde cenaba con Lori. Llamadas de pillo durante sus citas. «Quizás solo estoy siendo paranoica», suspiró Lori, «pero últimamente está diferente». «¿Qué ha cambiado exactamente?» «Cancela más a menudo. Dice que trabaja hasta tarde, pero cuando paso por la oficina está oscuro. Y esos constantes asuntos urgentes». Helen sonrió mentalmente. Ella personalmente se aseguraba de que Bonnie tuviera más asuntos urgentes. Le bastaba con programar cenas familiares varias veces los días en que solía reunirse con Lori. «¿Sabes qué es lo más inquietante?», dijo de repente Lori. «La última vez vi una marca de pintalabios en su camisa. Dijo que era de su mujer, pero... de su mujer». Helen recordó cómo le había dejado deliberadamente una marca de pintalabios en el cuello, sabiendo que esa tarde iba a encontrarse con Lori. «¿Y cómo te sientes al respecto?» «No sé».
Lori parecía confusa. Quizás soy demasiado desconfiada, pero tú misma has dicho que hay pautas de comportamiento. Sí, pero cada caso es único, contestó Helen con profesionalidad. La clave está en confiar en tu intuición. Sabía que ahora Lori empezaría a dudar de cada palabra de Bonnie, de cada uno de sus movimientos, y eso era solo el principio de su plan. Por la noche, cuando Bonnie regresó a casa, Helen le recibió con una cena y una sonrisa. ¿Cómo te ha ido el día, cariño? Estuvo bien, evitó su mirada. Mucho trabajo. Vi tu coche delante de la Riviera, dijo ella inocentemente. No sabía que tenías reuniones allí. Bonnie se puso tensa. Sí, fue un accidente. Un cliente me sugirió que habláramos allí. Helen asintió, sabiendo que en una hora Lori descubriría que le habían visto con otra mujer en el Riviera. Fue tejiendo metódicamente su telaraña, creando más y más coincidencias que hacían dudar a Lori. En cada sesión, añadía una nueva dosis de duda, hablando de las pautas de comportamiento típicas de los infieles. A menudo ocurre, dijo durante otra sesión, que el marido infiel intenta justificarse acusando a su mujer de ser fría o de estar demasiado ocupada con el trabajo. Lori se estremeció. Pero a veces es verdad, ¿no? A veces una esposa es realmente... Helen interrumpió. Pero a menudo es solo una excusa conveniente. Una forma de eludir la responsabilidad. Pudo ver cómo sus palabras daban en el blanco. Lori seguía mencionando sus dudas, las llamadas inexplicables, las extrañas ambas. Y Helen continuó su juego, creando más y más situaciones que hacían dudar no solo a Lori, sino también al propio Bonnie. Podía ver cómo poco a poco perdía la confianza, cómo se confundía con sus propias mentiras. Y ella esperó. Esperó el momento en que toda la estructura empezaría a desmoronarse. Esa mañana, Lori entró en el despacho de Helen sin llamar. Tenía la cara pálida, las manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Me ha estado mintiendo, soltó sin siquiera sentarse. Todo este tiempo, solo ha estado mintiendo. Helen dejó el bolígrafo con calma. Siéntate, Lori, cuéntamelo todo en orden. Lori se desplomó en la silla, sacando el teléfono del bolso. He contratado a un detective privado. Sé que es una locura, pero tenía que saber la verdad. Por fin, pensó Helen. Había estado esperando este momento. ¿Y qué descubriste? Él... Lori sollozó. Él no solo me está viendo a mí. Hay otros. Al menos 2. Helen le tendió una caja de pañuelos, manteniendo una expresión profesional. El detective envió fotos. Lori se desplazó a través de algo en su teléfono con dedos temblorosos. Aquí, mira. Esto es en Margos, el restaurante donde juró que solo venía a verme. Y esto está cerca del Hotel Plaza. Dijo que allí se celebran conferencias de negocios. Helen asintió mecánicamente mientras tomaba notas. Conocía cada una de esas reuniones. Ella misma las había organizado a través de sus amigas, que habían aceptado hacer el papel de otras mujeres. Soy tan tonta, rompió a llorar Lori, que me creí todo lo que me dijo. Sobre la relación especial, sobre ser la única... No te culpes, dijo Helen con dulzura. Los hombres así pueden ser muy persuasivos. ¿Sabes qué es peor? Lori levantó la vista, con los ojos llorosos. Comprobé las fechas en las que dijo que iba a Boston en viaje de negocios. Resulta que allí no había conferencias. Estaba pasando tiempo con otra mujer aquí en la ciudad. Helen recordó cómo había planeado cuidadosamente cada uno de los encuentros iquequares de Bonnie con sus amigas. Cómo había pensado cada detalle, sabiendo que tarde o temprano Lori empezaría a comprobarlo. Empecé a recordar todas las veces en que algo parecía sospechoso, continuó Lori. Llamadas inesperadas, reuniones urgentes, cambios de planes de última hora. ¿Y cómo te sientes ahora? Vergüenza, enfado, dolor. Lori apretó los puños. ¿Cómo pudo? Estábamos planeando nuestro futuro, hablando de hijos, de una casa. ¿Y su mujer? Preguntó Helen con cautela. ¿Has pensado en decírselo? Lori se estremeció. Lo he pensado. ¿Pero cómo? ¿Cómo decirle a una mujer que su marido es un mentiroso y un traidor? Oh, ya sé cómo, pensó Helen, pero lo dijo en voz alta. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Lori levantó las manos impotente.
Al principio quería montar un escándalo, desenmascararle, pero ahora me doy cuenta de que no vale la pena. Todas esas promesas de divorcio, de una vida juntos, un bonito cuento de hadas. Helen asintió, tomando otra nota en su cuaderno. El plan estaba funcionando a la perfección. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo Lori de repente. Él nunca iba a dejar a su mujer. Toda esta charla sobre un periodo difícil, sobre un trato importante, no es más que una forma de ganar tiempo. ¿Por qué piensas eso? Porque lo he comprobado. El importante acuerdo del que hablaba terminó hace un mes. Encontré la noticia en la página web de la empresa, pero él seguía usándolo como excusa. Helen recordó cómo deliberadamente no había mencionado la finalización con éxito del proyecto de Bonnie en casa, esperando a que Lori se enterara por sí misma. ¿Y sabes qué más? Lori sacó unos papeles de su bolso. He comprobado la casa que se suponía que nos iba a comprar. Resulta que ya la vendió hace un mes. Así que toda esa charla sobre nuestro futuro juntos, todos esos planes, no era más que un juego. ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta de esto? Usada, sucia. Lori lloró de nuevo. Le creí cuando dijo que su matrimonio se había acabado, que su mujer no le entendía. Helen asintió mecánicamente, pero su mente estaba trabajando en el siguiente paso del plan. Lo peor es, continuó Lori, que los vi juntos la semana pasada. A él y a su mujer. Parecían felices. Él la miró de la misma manera que me miró a mí. Dijo las mismas palabras. Claro que lo son, pensó Helen. He trabajado duro para eso. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Lori se secó las lágrimas. No solo estaba engañando a su mujer conmigo, me estaba engañando con ella y con otras mujeres. Es doloroso darse cuenta, dijo Helen en voz baja. Comprobé su calendario laboral, descifré su contraseña de correo electrónico. Admitió Lori, todas esas reuniones de trabajo, todas esas conferencias. La mitad de ellas ni siquiera existían. Helen recordó lo cuidadosamente que había creado las entradas falsas en el calendario de Bonnie, sabiendo que tarde o temprano Lori empezaría a indagar más. Me avergüenza admitirlo, continuó Lori, pero incluso le he seguido. Hace unos días, cuando dijo que se iba de viaje de negocios, ¿sabes dónde estaba? En un restaurante con una rubia. Estaban riéndose y él la llevaba de la mano, igual que llevaba la mía. La Wynachel era una vieja amiga de Helen que había accedido a ayudarla con su plan. Y ahora me pregunto. Lori cerró las manos en puños. ¿Cuántas otras mujeres creen sus mentiras? ¿Cuántas de ellas, como yo, sueñan con un futuro juntos, esperando a que él deje por fin a su mujer? Helen le tendió en silencio una servilleta nueva. Soy tan estúpida, susurró Lori. Vi todas las señales. Las extrañas llamadas telefónicas, los constantes cambios de planes, las contradicciones en sus historias. No te culpes, dijo Helen. Creemos lo que queremos creer. ¿Sabes qué es lo que más duele? Lori la miró directamente a los ojos. Es que todo era mentira. Cada palabra, cada promesa, cada plan. Helen asintió, observando lo perfectamente que encajaba todo. Y su mujer. Lori sacudió la cabeza. Ella no sabe nada. Vive su vida, trabaja, confía en él. Oh, ella sabe más de lo que crees, pensó Helen, pero lo dijo en voz alta. ¿Qué vas a hacer ahora? Le escribí una carta. Lori sacó un sobre de su bolso. Le expuse todas las pruebas, todas sus mentiras. Le dije que no quería volver a verle. ¿Y cómo reaccionó? Aún no lo sabe. Voy a enviárselo esta noche. Lori dejó de hablar de repente. Sabes, he estado pensando si enviarle una copia a su mujer. Helen apenas pudo contener la sonrisa. Aún no lo sé. Quizá ella merezca saber la verdad. Pero, ¿cómo decirle a alguien que los últimos meses de su vida han sido una mentira? Oh, ya sé cómo, pensó Helen, pero lo dijo en voz alta. Es una decisión difícil, pero recuerda que no eres responsable de sus actos. Después de que Lori se marchara, Helen permaneció sentada largo rato, mirando por la ventana. Su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Ahora solo tenía que esperar. Por la noche, se reunió con Bonnie como de costumbre, con una cena y una sonrisa. ¿Un día duro?, le preguntó, notando su aspecto tenso. Sí, evitó su mirada. Mucho trabajo.
Helen sabía que esta noche recibiría una carta de Lori, y mañana sería la parte final de su plan. Se sentó ante su escritorio y abrió su diario. Todos los detalles, todas las pruebas, todas las contradicciones en sus historias. Todo había sido cuidadosamente documentado. Ahora era el momento de utilizarlo. Helen se sentó en la cafetería Le Petit y observó cómo Christina Parker removía nerviosamente su café en la mesa de al lado. Christina era la herramienta perfecta para la parte final de su plan, otra mujer para ser engañada por Bonnie. «Gracias por aceptar ayudar», dijo Helen en voz baja cuando el camarero se marchó. Después de todo lo que ha hecho. Christina aferró su taza con dedos temblorosos. «Solo quiero que la verdad salga a la luz». Helen había encontrado a Christina a través de las redes sociales. Era una de las socias comerciales con las que Bonnie tenía cenas de trabajo. Cuando Helen le contó la verdad, Christina aceptó participar en su plan sin dudarlo. «Debería estar aquí en 10 minutos», dijo Helen, mirando su reloj. «Recuerda que no sabes quién soy. Solo coincidimos en la misma cafetería». Christina asintió. Tenía lágrimas en los ojos. «Sabes, todavía no puedo creerlo. Parecía tan sincero. Dijo que su matrimonio hacía tiempo que había perdido el rumbo, que yo era especial». Las mismas palabras, pensó Helen. Ni siquiera intentaba ser original. La puerta de la cafetería se abrió y Lori entró. Helen se volvió inadvertidamente hacia la ventana, observando el reflejo en el cristal. Lori parecía cansada y deprimida. Habían pasado 3 días desde su emotiva confesión en la última sesión. 3 días durante los cuales Bonnie había recibido su carta, y como Helen sabía, había intentado negarlo todo. «Café solo, por favor». Oyó la voz de Lori en la mesa de al lado. Todo se había sincronizado a la perfección. El único asiento libre estaba junto a Christina. «Disculpe», dijo Christina de repente, lo bastante alto como para que Lori la oyera. «¿Estuvo la semana pasada en el Hotel Plaza para una conferencia de negocios?» Lori se estremeció. «No, debe de estar equivocada. Es extraño». Christina miró su teléfono pensativamente. Solo había una persona allí, Bonnie Morris. Creía que le acompañaba. Helen vio que la cara de Lori palidecía. «¿Tú conoces a Bonnie?» «Oh, sí», sonrió Christina con amargura. «Muy de cerca, debo añadir, al menos durante los últimos 6 meses». Lori se quedó helada con la taza entre las manos. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, ya sabes». Christina dio un sorbo a su café, las cenas de negocios que se alargan hasta la madrugada. Hablar de matrimonios infelices y sentimientos especiales. Promesas de divorcio después de un trato importante. Helen vio que las manos de Lori empezaban a temblar. Es imposible», susurró. «Dijo que yo era la única». «¿La única?» Christina se rió, pero había lágrimas en su risa. «Se lo dice a todo el mundo. Habla de sus sentimientos especiales y de cómo nunca antes había sentido algo así, y de sus planes para el futuro. Pero me enseñó la casa. Dijo que la compraría para nosotros. Déjame adivinar, ¿una gran mansión en los suburbios? ¿Con una valla blanca y un jardín?» Lori asintió lentamente. «A mí también me la enseñó». Christina sacó una foto del bolso. «Hace 3 meses. Dijo que sería la casa de nuestra familia». Helen vio a Lori mirando la foto con manos temblorosas. Era la misma casa. «¿Y tú también?» Christina sonrió con amargura. «Puede ser convincente, tanto hablar de lo infeliz que es en su matrimonio, de que su mujer no le entiende». «Está completamente absorta en su trabajo», susurró Lori. «Hace tiempo que no hay sentimientos entre nosotros», continuó Christina. «Vivimos como vecinas». Terminaron simultáneamente y se miraron. Helen sonrió ligeramente. Su plan estaba funcionando a la perfección. ¿Cuándo te diste cuenta?», preguntó Lori, con la voz temblorosa. «La semana pasada». Christina sacó otro sobre. «Encontré esto en su coche cuando fue al baño». Lori cogió el sobre. Dentro había fotos de Bonnie con diferentes mujeres en diferentes lugares. «Contraté a un detective», explicó Christina, «y resultó que no éramos las únicas. Hay al menos otras 3 mujeres. Helen conocía cada una de esas fotos. Ella misma organizó su aparición, utilizando a sus amigas como otras mujeres.
¿Y su mujer? Lori se pasó las manos por la cara. ¿No sabe nada? ¿Quién sabe? Cristina se encogió de hombros. Quizás sí, pero no habla. O está tan absorta en su trabajo que no se da cuenta. Se da cuenta más de lo que crees, pensó Helen. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lori. Ya lo he hecho. Cristina terminó su café. He enviado todas las pruebas a su mujer. Ella puede decidir qué hacer con ellas. Helen vio que Lori se estremecía. ¿Lo hiciste de verdad? Sí, esta mañana, por carta certificada a su domicilio. Lori se levantó lentamente. Lo siento, tengo que irme. Helen sabía a dónde iba. Tenía una sesión con Lori en 15 minutos. Cuando Lori irrumpió en su despacho, apenas podía mantenerse en pie. «Doctor Morris». Se derrumbó en la silla. «No puedo soportarlo más. Ha empeorado». «¿Qué ha pasado?», preguntó Helen con calma. «Acabo de conocer...» Lori sollozó. «Resulta que no soy la única. No solo engañaba a su mujer, nos ha estado engañando a todas». Helen le tendió en silencio un pañuelo de papel. Todas esas promesas, todos esos planes. Lori rompió a llorar. A las otras mujeres les dijo lo mismo. La misma casa, las mismas palabras. «¿Cómo te sientes?» «Me siento sucia, utilizada». Lori la miró, con los ojos llorosos. ¿Y sabes qué es lo peor? Uno de ellos envió todas las pruebas a su mujer. Helen se permitió una pequeña sorpresa. «¿Qué te parece?» «No sé». Lori apretó las manos. «Una parte de mí se alegra de que la verdad salga a la luz, pero otra parte de mí, su mujer. No es que ella sea culpable de nada». «Oh, ella tiene más culpa de la que crees», pensó Helen. «Sabes», dijo Lori de repente, «en realidad estoy aliviada. Ahora todo tiene sentido. Todas las incoherencias de sus historias, todas las extrañas coincidencias». Helen asintió, tomando notas. Su plan estaba entrando en su fase final. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé». Lori se enjugó las lágrimas. «Supongo que es hora de empezar una nueva vida. No más mentiras, no más ilusiones». «Exactamente», pensó Helen. «Es hora de empezar una nueva vida. Para todos nosotros». Aquella tarde, llegó a casa antes de lo habitual. Había un sobre la mesa, el mismo que Cristina había enviado por la mañana. Bonnie aún no estaba en casa. Helen sabía que estaba intentando resolver la situación llamando a todas sus amantes, inventándose nuevas excusas. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para excusas. Helen se sentó en su escritorio y empezó a releer sus notas de los últimos meses. Cada detalle, cada paso de su plan había funcionado a la perfección. Ahora solo tenía que esperar a que Bonnie llegara a casa y viera el sobre la mesa. Y entonces comenzaría el verdadero ajuste de cuentas. Esa mañana, Helen se despertó más temprano que de costumbre. Permaneció largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. Hoy era el día para el que se había estado preparando durante meses. El día en que se arrancarían las máscaras. En su despacho, dispuso cuidadosamente todos los documentos. Cada registro, cada fotografía, cada prueba tenía su lugar. 20 años de trabajo como psicoterapeuta le habían enseñado que hasta el más mínimo detalle puede marcar la diferencia. Cuando Lori llamó a la puerta, Helen estaba completamente tranquila. «Siéntate, Lori», dijo, señalando su silla habitual. «Hoy vamos a tener una conversación especial». Algo en su voz hizo que Lori se pusiera tensa. Tal vez fue la frialdad desacostumbrada, o la ausencia de su habitual sonrisa profesional, o la forma en que sostenía la carpeta, no como una terapeuta con sus notas, sino como un fiscal con las pruebas. «¿Qué ocurre?», preguntó Lori nerviosa, hundiéndose en la silla. Helen sacó lentamente la gruesa carpeta del cajón. Recordaba cada anotación, cada confesión, cada mentira que había documentado a lo largo de los meses. «En 20 años de práctica, he aprendido a llevar un registro muy detallado», comenzó a hojear las páginas. «Cada palabra, cada detalle, cada incoherencia, sobre todo cuando se trata de situaciones tan delicadas». Sacó la primera fotografía. Aquí, por ejemplo, está su historia sobre una cena romántica en la Maison el 13 de mayo. ¿Recuerda aquella velada? Lori asintió con la cabeza. Una leve sonrisa apareció en su rostro. «Sí, fue una noche especial. Me regaló...»
Un reloj Cartier, interrumpió Helen, igual que el que mi marido compró para su mujer especial. Una sonrisa se congeló en los labios de Lori. ¿Qué quieres decir? Aquí tienes un registro de vuestro fin de semana juntos en la casa de campo, continuó Helen, como si no se hubiera dado cuenta de su reacción, el 19 de junio. Curiosamente, ese día mi marido estaba supuestamente en una importante conferencia en Boston. Lori perdió lentamente el color de su rostro. Se agarró con tanta fuerza a los reposabrazos de la silla que los nudillos se le pusieron blancos. No lo entiendo, susurró. Helen por fin la miró directamente a los ojos. No había rabia ni odio en su mirada, solo fría curiosidad profesional. Entonces quizá esto te ayude. Puso el pasaporte sobre la mesa. La primera página era claramente visible. Helen Morris. Lori se quedó mirando el documento como si fuera una serpiente venenosa, con los labios temblorosos mientras intentaba formar palabras. Esto es imposible. ¿Por qué? Preguntó Helen con calma, reclinándose en su silla. ¿Porque la mujer de Bonnie Morris es una fría arribista, completamente absorta en su trabajo? ¿Una mujer que no se fija en su marido, que convirtió su matrimonio en una formalidad? Cada palabra era como un golpe. Lori se balanceó en su silla, con la cara más blanca que la pared. ¿Tú, todo este tiempo, lo sabías? Desde el primer día. Helen sacó otra carpeta, más gruesa que la anterior. Cuando viniste a la primera sesión, reconocí el reloj inmediatamente. El mismo que Bonnie había comprado un mes antes. Es curioso, ¿verdad? Ni siquiera se molestó en comprar regalos. ¿Pero por qué? Se interrumpió Lori, tratando de procesar la situación. ¿Por qué siguió con las sesiones? Helen sonrió lentamente, y no había nada de amabilidad profesional en aquella sonrisa. ¿De qué otra forma podría haber averiguado toda la verdad? Cada detalle de sus mentiras, cada traición, cada manipulación. Usted era la fuente perfecta de información sin siquiera saberlo. Abrió la segunda carpeta. Aquí, por ejemplo, está tu historia sobre cómo prometió divorciarse de mí después de un trato importante. Curiosamente, ese mismo día me compró una pulsera de diamantes por nuestro aniversario de boda. Hablaba de lo feliz que era en su matrimonio, de lo orgulloso que estaba de mí. Lori se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. Oh, Dios, todos estos meses. ¿Has estado escuchando? Helen asintió. Sí, lo he hecho, y lo he documentado. Cada mentira, cada promesa, cada plan para el futuro. ¿Sabes? Fue casi terapéutico. Pero eso es una violación de la ética profesional, exclamó Lori de repente, aferrándose a la gota que colmaba el vaso. Helen rió, seca y amarga. ¿Ética profesional? ¿Es ético acostarse con un hombre casado? ¿Destruir la familia de otra persona está en consonancia con tus principios morales? Lori se estremeció como si la hubieran abofeteado. Yo no sabía... No lo sabías. Helen se inclinó hacia adelante. Pero sabías que estaba casado. Sabías que había una mujer cuya vida estabas arruinando. ¿Realmente creías en el cuento de hadas de un matrimonio frío y una relación formal? Dijo que lo vuestro se había acabado, susurró Lori. Su voz ya no era segura. Claro que lo dijo. Helen sacó su teléfono. ¿Quieres oír lo que me dijo el otro día? Sobre lo mucho que me quería, lo orgulloso que estaba de mí, lo feliz que era en su matrimonio. Encendió la grabación. La voz de Bonnie llenó la habitación. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, cariño. No sé qué habría hecho sin ti. Lori se tapó los oídos. Por favor, ¿Por qué? Helen continuó implacable. ¿No es interesante escuchar la otra versión de la historia? Mientras él te contaba historias de un matrimonio infeliz, él y yo planeábamos unas vacaciones en Italia. Mientras te prometía un futuro juntos, buscaba una nueva casa para nosotros. La misma casa. Lori recordó de repente que él me mostró... Oh, eso fue lo más interesante. Helen sacó las fotografías de la casa. Se la enseñó a todas sus amantes. A todas les prometió que la compraría solo para ella. ¿Te imaginas cuántas mujeres soñaban con vivir en esta casa? ¿Todas? ¿Amantes? La voz de Lori se quebró.
Has conocido a Cristina, ¿verdad? Preguntó Helen con calma. ¿Fue una conversación interesante en la cafetería? Lori levantó la vista bruscamente, con los ojos llenos de comprensión. ¿Tú organizaste esto? Por supuesto, se encogió de hombros Helen. Igual que los encuentros accidentales, de Bonnie con otras mujeres, así como todas esas coincidencias que te hacían empezar a dudar. Cada paso formaba parte de un plan. ¿Tú me manipulaste? Lori sonaba horrorizada. Solo te ayudaba a ver la verdad. Helen abrió su diario. Cada sesión, cada conversación que teníamos formaba parte del plan. Sabía que tarde o temprano empezarías a notar incoherencias, que empezarías a dudar, que querrías comprobar sus palabras. Lori negó con la cabeza. Hablabas de tu propio marido. Y de ti, añadió Helen con suavidad, de lo fácil que es creerse una hermosa mentira. Qué cómodo es hacer la vista gorda ante los hechos evidentes. Qué bonito es creer que eres especial, que dejará a su familia por ti, que todas sus promesas no son solo palabras. Pero ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Qué diferencia habría habido? Helen la miró fijamente a los ojos. Solo habrías encontrado la forma de advertirle. Él habría inventado nuevas mentiras, encontrado nuevas excusas. ¿Y ahora? Ahora lo tengo todo. Sacó otro sobre. Cada detalle, cada prueba, cada confesión. No solo la tuya, sino la de todas sus amantes. Todas sus mentiras, todas sus promesas, todos sus planes, todos ellos. Lori se cubrió la cara con las manos. Dios, ¿de verdad eran tantos? Más de las que crees. Helen extendió las fotos sobre la mesa. Cristina, Amanda, Rebeca. A cada una le prometió una relación especial. Cada una le habló de un matrimonio infeliz y de planes para el futuro. Cada una creía que era la única. ¿Y todas estas mujeres? ¿Lo saben también? Ahora lo saben, asintió Helen. Gracias a Cristina por su iniciativa de enviar las pruebas. Aunque, por supuesto, también fue idea mía. ¿También fuiste tú? Lori la miró horrorizada y admirada al mismo tiempo. ¿Tú lo organizaste todo? De principio a fin, respondió Helen con calma. Cada encuentro casual, cada coincidencia, cada prueba, todo formaba parte del plan. 20 años como psicoterapeuta me han enseñado que la mejor estrategia es la que tiene en cuenta todos los detalles. ¿Por qué? Susurró Lori. ¿Por qué un juego tan complicado? Porque quería que todos entendierais. Helen se inclinó hacia adelante. No solo el hecho de la traición, sino la magnitud de la mentira. Con qué facilidad os manipuló a todos, cómo jugó con vuestros sentimientos, cómo utilizó vuestras esperanzas y sueños, cómo convirtió la mentira en un arte. Sacó el último documento. Y esta es la demanda de divorcio. Todas las pruebas, todos los testimonios, todos los detalles de su doble vida. O mejor dicho, triple, cuádruple. Incluso perdí la cuenta. Lori miró los papeles con los ojos muy abiertos. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Se levantó Helen. Demostrarle a Bonnie que no todas las mujeres son tan crédulas como él cree. Que a veces puede haber alguien detrás de la máscara de una fría mujer de carrera. Cuando Bonnie volvió a casa aquella tarde, una gruesa carpeta con pruebas y una petición de divorcio le esperaban sobre la mesa. Helen se sentó en un sillón, observándole en silencio mientras él hojeaba las páginas, con la cara cada vez más blanca con cada nuevo documento. No, no es lo que piensas, murmuró él con la voz temblorosa. ¿En serio? Helen enarcó una ceja. ¿Así que todas estas mujeres mienten? ¿Y las fotografías son falsas? ¿Y las grabaciones de las conversaciones también? Sacó su teléfono. Por cierto, todas deberían recibir tus mensajes. Ahora. Como si nada, su teléfono empezó a vibrar. Los mensajes llegaban uno tras otro, de Lori, de Cristina, de todas las demás mujeres a las que había mentido. ¿Cómo has...? Helen sonrió con calma. Me trajiste a Lori a terapia, ¿se acuerda? La recomendaste a la mejor terapeuta de la ciudad. Bonnie se hundió en una silla, con las piernas dobladas. ¿Lo supiste todo el tiempo? Desde el primer día, asintió. Cada mentira, cada traición, cada manipulación, lo documenté todo.
y ni siquiera te diste cuenta de que había cambiado. Su teléfono vibró, un mensaje de su abogado. Ah, y una cosa más. ¿Recuerdas ese importante acuerdo del que le hablabas a todo el mundo? Resulta que utilizar fondos de la empresa para gastos personales es una infracción grave, sobre todo cuando se trata de regalos para amantes. Bonnie se puso aún más pálida. No puedes... Ya lo he hecho. Helen se puso en pie. La Junta ha recibido todos los documentos esta mañana, junto con las pruebas de cómo has estado utilizando tu cargo para tus asuntos personales. En ese momento, volvió a sonar su teléfono, esta vez del presidente de la Junta. Yo en tu lugar contestaría, dijo Helen con calma, aunque es poco probable que cambie las cosas. Las semanas siguientes pasaron volando. La noticia del escándalo se extendió rápidamente por toda la ciudad. Bonnie no solo perdió su puesto, sino también su reputación. Resultó que el uso de fondos corporativos para fines personales era solo la punta del iceberg. Helen vio cómo su vida se desmoronaba con desapego profesional. Le vio intentar justificarse, buscar apoyo y perder poco a poco todo lo que tenía. El divorcio fue rápido. Con tantas pruebas, no tuvo oportunidad de impugnar nada. Todos sus intentos de salvar al menos algo se estrellaron contra el muro de los hechos fríos y las pruebas irrefutables. Y entonces empezaron las investigaciones penales. Resultó que algunas de sus reuniones de negocios estaban relacionadas con el blanqueo de dinero, que algunos de sus contratos importantes solo existían sobre el papel. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dijo Helen una vez a un amigo suyo. Él sigue sin entender cómo organicé todo esto. Cree que fue solo una coincidencia. Lori no volvió a acudir a terapia, ni podía hacerlo, dadas las circunstancias. Pero Helen sabía que se estaba recuperando poco a poco. Se enteró por amigos comunes de que Lori se había mudado a otra ciudad y había empezado una nueva vida. A veces, el mayor servicio que puedes hacer a alguien es mostrarle la verdad, dijo Helen en una conferencia de psicoterapeutas en la que presentaba una ponencia sobre el trabajo con víctimas de infidelidades, aunque sea doloroso. Su consulta cambió de rumbo. Ahora se especializa en ayudar a mujeres que han sufrido la infidelidad de su pareja. Su experiencia, tanto profesional como personal, le dio una visión única de la situación. Lo peor de la infidelidad no es el hecho de ser infiel, decía a sus pacientes, sino la forma en que destruye la confianza, no solo en la pareja, sino también en uno mismo. Lo vio en el caso de Lori. En una de sus últimas cartas escribió: «Lo más difícil es creer que mereces algo mejor, que no tienes la culpa de haber sido engañada». Pasó un año. Helen estaba sentada en su despacho, revisando documentos. Sobre la mesa había un nuevo libro, su primera publicación sobre la psicología de la traición y cómo recuperarse de ella. El teléfono vibró. Un mensaje de Lori. «Hoy, por primera vez en mucho tiempo, me he sentido feliz. Gracias por mostrarme la verdad, aunque la forma en que lo hiciste fuera poco convencional». Helen sonrió. Sus métodos eran, en efecto, poco convencionales, pero los resultados justificaban los medios. Bonnie, bueno, su vida se desmoronó por completo. Lo último que supo de él es que estaba intentando empezar de nuevo en otra ciudad, pero su reputación le precedía. ¿Sabes qué es lo más importante?, dijo en otro seminario. Es darte cuenta de que no eres una víctima, que tienes el poder de cambiar las cosas. Su nuevo libro se ha convertido en un éxito de ventas. Se titula De la traición a la fuerza, el camino de la recuperación. En la portada aparecía la foto de una mariposa saliendo de su capullo. Cristina también escribió que había creado un grupo de apoyo para mujeres traicionadas. «Tu historia me ha inspirado», escribió, mostrándome que no tenemos por qué aceptar las mentiras en silencio. Y Helen, por fin sintió paz, no porque se hubiera vengado, sino porque había ayudado a otros a ver la verdad, porque había convertido su dolor en algo útil. A veces, los momentos más oscuros de nuestra vida son el comienzo de algo nuevo, dijo en la presentación de su libro. Lo principal es encontrar la fuerza para levantarse y seguir adelante. Miró a las mujeres que habían venido a escucharla y vio en sus ojos el reflejo de su dolor pasado, pero también vio esperanza, comprensión, fuerza. Lori también estaba allí, sentada en la última fila, con un ejemplar del libro en la mano.
Sus miradas se cruzaron e intercambiaron pequeñas sonrisas. Ambas habían recorrido un largo camino. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo Helen al terminar su discurso. De que la mejor venganza no es destruir la vida de otra persona. La mejor venganza es construir la tuya propia, una vida mejor, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Por la noche, de camino a casa, pensó en todas las vidas que habían cambiado este año. En Lori, que encontró fuerzas para empezar de nuevo. En Cristina, que convirtió su dolor en una misión para ayudar a los demás. En todas las mujeres que acudieron a ella en busca de ayuda. Y sobre mí misma, una mujer que convirtió una tragedia personal en una historia de fortaleza y recuperación. A veces la noche más oscura es el comienzo del amanecer más brillante, escribió en el epílogo de su libro. Solo tienes que tener el valor de esperar a que amanezca. En algún lugar de la ciudad, Bonnie seguía intentando comprender cómo se había desmoronado su mundo perfectamente construido, cómo todas sus mentiras, todas sus manipulaciones se habían vuelto en su contra. Pero esta ya no era su historia. Su historia acababa de empezar.